Vamos a comenzar con tobillo de frente. Para poder hacer esta técnica, también la pierna extendida, vamos a formar un ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna. Muy importante que se logre eso, porque si no, no se ve el espacio articular tibio peroneo tragalino. Entonces, una vez que formamos un ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna, recién ahí el bloque rotamos 15 a 20 grados, una rotación interna, y el rayo central va a ir perpendicular a nivel de la articulación. ¿Qué referencial tenemos para ver dónde está la articulación? Bueno, tomamos como referencia el malleolo tibial, y a la altura del malleolo tibial, que siempre está un poquito más alto que el peroné, ahí encontramos la articulación. Esta radiografía, que la reconocemos como tobillo de frente, también se la puede pedir de otras formas. A mí me la pedido de muchas formas. Y quiere decir lo mismo, o sea, tenemos que hacer la misma radiografía. Algunas veces me la pidieron como mortaja del pie, otras veces como garganta del pie, cuello del pie, articulación tibio-peronea tragalina o tobillo finalmente. Si quieren anotarlo, lo puedo repetir de nuevo, y si no, lo doy por entendido. Así que cualquiera de los términos con que se nos solicite, tenemos que hacer un tobillo. Vamos a marcar la derecha, por supuesto, para identificar el lado que estamos trabajando, y a partir de eso utilizamos un chasis que puede ser 24x30 o 18x24. En el 24x30, si lo ponemos apaisado, podemos observar tanto el frente como su par radiográfico, que es el perfil, aquí. Una vez que hicimos la técnica, cuando controlamos, hacemos el control de calidad, es muy importante que si nosotros hemos logrado estas dos acciones, que es poner el pie con un ángulo de 90 grados con respecto al eje de la pierna y la rotación de 15 a 20 grados interna del miembro inferior, entonces vamos a poder ver con claridad todo lo que es el espacio articular que hay entre, digamos, la tibia, el peroné y el astrágalo. Su par radiográfico es el tobillo de perfil, que de alguna manera vamos a tener que girar la pierna del paciente, o en su defecto, para evitar inconvenientes, mejor lateralizamos por completo el paciente. Y entonces, una vez que hemos hecho esto, lo que se hace es nuevamente formar un ángulo entre la pierna y el pie de 90 grados, y el rayo central va a ir perpendicular a nivel del malleolo tibial. Aguárdenme un minuto. Perdón, estaba llegando mi hijo. Bueno, entonces, una vez que hicimos también, entonces recuerden, muy importante, que tanto en el frente como en el perfil debemos formar ese ángulo de 90 grados entre la pierna y el pie. Muy importante, porque si no, nunca vamos a poder ver con claridad el espacio articular. Y muchas veces, cuando hay lesiones a nivel de este sector, por sobre todo la distensión de ligamentos, empieza a desacomodarse el eje de los huesos que conforman el tobillo. Entonces, si no logramos eso, podemos generar un falso diagnóstico al médico que va a ver la radiografía. Entonces, una vez que hicimos eso, frente y perfil, ya tenemos, digamos, este par radiográfico que se utiliza
cada vez que nos piden la radiografía del tobillo. Bien, hay veces que más allá de que nosotros hemos hecho estas maniobras, nos encontramos que puede existir la posibilidad de que no veamos realmente los espacios articulares laterales que hay entre el maleolo peroné y el astrágalo y el maleolo tibial con el astrágalo. Entonces, para eso existen las oblicuas. Estas oblicuas se hacen de la misma forma, o sea, comenzando primero con el miembro inferior extendido, formando este ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna, y a partir de ahí la rotación que hacemos directamente ya no es de 15 a 20 grados, sino de 45 grados. Una vez que hicimos eso, entonces el rayo central también en este caso va a ir perpendicular y va a ir a la altura, digamos, o en el punto medial de lo que es este espacio articular o esta garganta del pie, que sería el punto articular, sería el punto medial aquí más o menos, donde les estoy poniendo la flechita. Ahora, estos giros de 45 grados, o rotación interna o externa, va a depender de qué es la zona que queramos observar. En el caso de que sea el lado externo lo que vamos a querer ver, vamos a tener que hacer la rotación interna de 45 grados. O sea, de alguna manera, nosotros rotamos para un lado y lo que se ve es el lado contralateral. Si quisiéramos hacer, digamos, para poder ver el espacio con claridad del maleolo tibial, tendríamos que hacer la rotación de 45 grados externa. No solamente se utiliza para ver, digamos, los espacios articulares, sino por sobre todo los maleolos también, tanto el peroné como el tibial. Así que en caso de dudas, cuando tenemos dudas sobre si hay alguna lesión o hay una línea de fractura en esos sectores, muchas veces, más allá del parradiográfico, que sería el frente y el perfil, acudimos a estas oblicuas. También debemos marcar el lado derecho y dependiendo de lo que nos hayan solicitado, podemos utilizar un 18x24 o un 24x30 para hacer las dos oblicuas, por ejemplo. Bien, así como tuvimos radiografías con técnicas de estrés en rodilla, de la articulación de la rodilla, también las tenemos aquí en el sector del tobillo, porque nuevamente hay ligamentos que sostienen esta articulación y muchas veces los traumatismos no generan una lesión ósea, sino que generan una lesión ligamentaria. Entonces, y es ahí cuando esta sujeción se vuelve laxa, estos ligamentos no ajustan como deberían ajustar, y entonces los huesos empiezan a movilizarse. Y ahí es cuando dejamos de ver estos espacios articulares. Vuelvo a repetir, la articulación tibio-peronea-astragalina, dependiendo de qué ligamento se ha lesionado. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, existen dos modalidades de técnicas de estrés, igual que en la rodilla. Vamos a estudiar ligamentos laterales, vamos a hacer un tobillo de frente y para los ligamentos anteriores y posteriores, un tobillo de perfil. La maniobra que se hace es la que ustedes están viendo aquí en la imagen. ¿Qué hacemos? También con movimientos de palanca vamos a tratar de ver cómo de alguna manera podemos abrir este espacio articular y que se va a lograr siempre y cuando esté lesionado el ligamento. ¿Qué hacemos? Bueno, muy bien, estiramos la pierna. Una vez que estiramos la pierna, volvemos a formar ese ángulo de 90 grados entre pie y pierna. Y a partir de allí, rotamos los 15 a 20 grados, o sea, como si hiciéramos un tobillo
de alguna manera el pie se moviliza. ¿Cómo lo movilizamos al pie? Digamos, llevándolo hacia adentro o hacia afuera, no rotándolo. O sea, no vamos a girar todo el eje de la pierna con el pie en conjunto, sino que solo el movimiento lo realizamos en la zona del pie. Entonces, es como que el pie lo empujamos para que se vaya, digamos, la planta del pie, intentamos como que se vaya hacia la parte medial del cuerpo. Ese es el movimiento que tenemos que hacer. ¿Lo entienden? ¿O no? Sí, profe. Sí. Bueno, esto también se llama bostezo, al igual que las maniobras que hacíamos en la rodilla, y en este caso lo que estamos viendo es un bostezo interno, porque el pie, de alguna manera, estamos llevándolo hacia la parte interna. ¿Y para qué se utiliza? Para poder ver el ligamento lateral externo, o sea, el ligamento donde está el peroné. O sea, para un lado del pie, se estudia el lado contralateral. Si quisiéramos estudiar, digamos, la parte interna, entonces el giro que deberíamos hacer del pie, solo del eje del pie, sería tratando de llevar la planta del pie hacia el lado externo. Entonces, estas técnicas son sumamente importantes para poder demostrar lesiones ligamentarias, al igual que lo vimos en rodilla. Aquí están viendo, miren, lo que se empieza a producir, cómo se empieza a desarticular la articulación cuando los ligamentos están rotos o lesionados. Es como que se desequilibra la articulación completamente. Entonces los espacios articulares se empiezan a abrir e inclusive, bueno, este es un grado de una luxación ligamentaria muy importante, porque inclusive no solamente se abren los espacios, sino que se desacomoda todo. Pero para que ustedes vean lo que sucede cuando de alguna manera se ha también lesionado los ligamentos. En el caso de las maniobras de cajón, que también las existen, son para estudiar los ligamentos anteriores o posteriores que sujetan a esta articulación, y al igual que en rodilla, se lleva, en este caso, miren, fíjense en el movimiento de palanca, se sujeta de alguna manera la pierna, se fija y con una mano opuesta y con, digamos, fuerzas invertidas, tomamos el talón del paciente tratando de empujar para que de alguna manera tratar de desnivelarlo. Aquí lo están viendo ustedes para que vean qué es lo que se hace, la fuerza hacia dónde se lleva con la mano que sujeta el pie y la que sujeta la pierna. Entonces, en este caso, si queremos ver el cajón anterior o el cajón posterior. Siempre las imágenes que vamos a obtener con estas técnicas de estrés son para ver, digamos, vamos a, en definitiva, a ver un tobillo de perfil, pero para el estudio ligamentario. Bien. Entonces, perdón, para poder cerrar, si tuviéramos que hacer, recién hicimos el cajón anterior, si tuviésemos que hacer el cajón posterior, sería la maniobra inversa, digamos, se sujetan a ver, me voy a volver para que deje claro esto, sujetaríamos con esta mano toda la zona del pie del paciente y empujaríamos hacia atrás solo, digamos, el pie para atrás, mientras que la zona de la pierna, nuestra mano, digamos, calzaría por debajo de la parte muscular y con maniobra inversa. O sea, todo dependiendo de qué
se nos solicite y cuáles son los ligamentos que quieren investigar, para ver qué lesión tiene. Bien, existe la técnica que también se utiliza para ver el calcáneo, o sea, es una técnica particular para este hueso, ya no es, digamos, un completo, una técnica panorámica como las que habíamos visto. El calcáneo, digamos, dentro de las posibilidades que tenemos, no tenemos para poder verlo de frente. Existe una técnica que nos la permite verlo de frente, pero hay que hacer varias maniobras y muchas veces el paciente no colabora para poder hacer y llevar a cabo esta técnica. Entonces, lo que generalmente utilizamos como par radiográfico es esta técnica, el calcáneo de perfil, y su par sería el axial, la proyección axial del calcáneo. La maniobra o la posición del paciente es exactamente igual que para ver el tobillo, pero como es una técnica para ver calcáneo, entonces la diferencia más importante es que el rayo central va a ir perpendicular, pero a nivel del talón. Y es una técnica que se utiliza para lesiones, para poder observar si hay lesiones postraumáticas de este hueso, pero también existe una malformación producto de deficiencia metabólica de las personas y se suele formar por debajo de la planta del pie, o sea, por aquí abajo, en la zona más distal del calcáneo, en la zona más basal sería del calcáneo, muchas veces hay como una especie de cuerno óseo que se forma, que se le llama el espolón calcáneo. Este sobreagregado óseo hace de que el paciente muchas veces, como el calcáneo está tan superficial, no hay mucha parte blanda, digamos, que genere de alguna manera una zona, digamos, de almohada o de relax para que no apoye esto, y estos espolones generalmente son como en punta, entonces el mismo filo de este sobreagregado óseo que se forma allí sabe dar mucha sintomatología al paciente, y hay pacientes que ni siquiera pueden apoyar el talón directamente sobre el piso. Entonces, en el caso de que el diagnóstico que tiene esta técnica donde nos están pidiendo un calcáneo y diga espolón calcáneo, entonces la opción más diagnóstica es esta posición. O sea, vamos a hacer un calcáneo de perfil para poder demostrar si tiene el paciente o no esta patología que se llama espolón calcáneo. El tamaño de chasis, ya ahora la zona es mucho más pequeña, así que muchas veces con un 18x24 podemos obtener un perfil y un axial que sería, vuelvo a repetir, el par radiográfico que conforma para el hueso. Ahora, cuando el diagnóstico es este que acabo de mencionar, el del espolón calcáneo, se aconseja que nosotros los valores exponenciales que le demos cuando hagamos esta radiografía, bajemos un poco los valores exponenciales, o sea, bajamos de los valores que normalmente utilizamos para poder atravesar este espesor de este hueso o de esta zona del talón, le bajamos unos 4 kilovolt más o menos, 5 kilovolt. ¿Para qué? Para que no solamente podamos ver todo lo que es la estructura ósea propiamente dicho del calcáneo, que lo vamos a ver en el espolón, sino que también veamos cuál es la relación de las partes blandas. No sé si alcanzan a ver cómo hay una zona de un gris un poco, digamos, menos denso, que me está indicando cuál es, digamos, la ocupación de las partes blandas
punta del pie. Así que si es para espolón, bajamos un poquito los valores exponenciales. Si es para ver lesiones óseas, dejamos los valores que nos dice que son los correctos para poder obtener una imagen de este hueso. Y recién les dije que el calcáneo suprarradiográfico era la técnica axial. La podemos hacer de varias formas. La más fácil, digamos, es esta que estamos viendo aquí, en el cuadrante superior izquierdo, donde el paciente lo colocamos como si fuese una radiografía de tobillo. Aquí están viendo que se le ha colocado una cinta a nivel de la zona de los, digamos, de la cabeza de los metatarsos, para poder hacer la sujeción, la tracción que muchas veces necesitamos. Dependiendo de esa tracción y del grado final de angulación que tenga el eje del pie con la pierna, entonces va a ser el grado de angulación del rayo central. Lo importante de todo esto es que tiene que atravesarlo en diagonal al talón, en sentido diagonal. Cuanto más logremos llevar el pie hacia la pierna, menos grado de angulación va a tener. En el caso de que podamos conformar un ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna, como lo están viendo aquí en la imagen, entonces vamos a angular el rayo entre 30 y 40 grados aproximadamente. Hay veces que cuando tenemos una lesión no es tan fácil llevar, entonces, para que la punta del pie se vaya hacia el lado de la pierna, porque el paciente no va a querer mover ese pie. Entonces, a medida que nosotros no logremos que conforme ese ángulo recto entre el pie y la pierna, vamos a tener que ir aumentando la graduación del rayo central. O sea que más o menos, pongámosle que no alcancemos los 90 grados, entonces ya el rayo central le iría con 45, 50 grados de angulación. Pero lo más importante, digamos, es que lo tiene que atravesar, digamos, dependiendo de la dirección en que lleve el rayo. En este caso, si entra por la región plantar, más o menos calculamos unos 5 centímetros por delante de lo que es el talón, propiamente dicho, o sea, del talón, 5 centímetros hacia la planta del pie, y de alguna manera, para que atraviese al calcáneo en sentido diagonal y salga o emerja el rayo central más o menos a la altura del malleolo peroné. Entonces, ese es el sentido que tiene que tener, para que de alguna manera nos salga con vista axial. Podríamos hacer de otra forma. Recuerden que las angulaciones muy importantes que le estamos dando, entonces es muy probable que necesitemos trasladar bastante el chasis. ¿Por qué? Miren dónde está ubicado el calcáneo aquí, y por la dirección del rayo, no sé si alcanzan a ver que el haz transversal del colimador está saliendo acá. Entonces tengan cuidado, porque para evitar de que se nos escape la imagen. Otra de las formas que tenemos es la que tenemos aquí, donde ahora el paciente está de cúbito ventral. También debe formar un ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna. Muchas veces, para conseguir que se fije ese ángulo de 90 grados, hacemos que la zona, digamos, se apoye, en este caso, sobre unos almohadoncitos, almohadillas, o en algún soporte que sea radiotransparente, que nos permita de alguna manera fijar la zona. Si lo hiciéramos así, entonces en este caso el rayo central también iría con aproximadamente entre 40 grados de angulación, pero ahora ingresaría por la zona del tendón de Aquiles, más o menos, y emergería por la zona plantar del pie, a la inversa que lo hizo aquí.
Entonces, cualquiera de las opciones nos sirve. Es más, hay una técnica que nosotros le llamamos del esgrimista, que se puede hacer con el paciente de pie. No sé si la tengo aquí. A ver. No, no la tengo. La técnica del esgrimista muchas veces, normalmente, se hace, digamos, imaginándonos de que ahora el paciente es como que apoya la planta del pie sobre la mesa de yacimiento o sobre el chasis y también se le llama del esgrimista porque con el pie o la pierna, que sería opuesta, se va hacia adelante y queda en definitiva en una posición como si fuese el ataque de esgrima. Entonces, seguramente los profes después cuando tengan el práctico se las van a mostrar, porque yo me parece que es imposible para mostrarlas aquí. No tengo forma de mostrarlas. Pero también se hace si el paciente puede asentar el pie sobre o apoyar, digamos, la planta del pie. A mí me han solicitado algunas veces traumatólogos especialistas en pie, digamos, hay como una especie de jarochi, ¿se acuerdan que vimos esas axiales de rótula que vimos en diferentes posiciones? Bueno, también nos pueden llegar a solicitar para ver el axial de este hueso calcáneo, también con diferentes angulaciones. Y se hacen normalmente con, digamos, con técnica que se llama del esgrimista. Vuelvo a repetir, el paciente está de pie, se apoya, digamos, sobre la mesa de yacimiento o sobre, digamos, el borde de la mesa de yacimiento o sobre el chasis, dependiendo del peso del paciente. Tengan cuidado con él, si no podemos romper el chasis. Entonces, una vez que instalamos la zona del talón sobre el chasis, le decimos como que la pierna haga como puede ser con la otra pierna un paso para adelante. Entonces, automáticamente queda el pie, digamos, de contralateral, que estamos adelantando, mucho más adelante que la zona de que estamos estudiando. Entonces, una vez que hemos visto, también con esta posición muchas veces podemos tener grados agudos entre el pie y la pierna, o sea, no en el ángulo recto de donde sale. Entonces, con esta técnica, inclusive sin separar la planta del pie del vertiente, sin esperar que se levante el talón, se puede levantar el talón a medida que vamos dejando el pie opuesto, es como que va formando un ángulo cada vez más agudo entre la pierna y el pie. Entonces, menos angulación del resto. Pero también se puede utilizar. ¿Se entender más o menos? Está difícil sin imágenes. ¿O quiere que veamos cómo? Yo entendí. ¿Cómo? Yo sí lo entendí, pero ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Entonces digo, no debería como hacía para bajar la computadora o algo para que se entienda. Bueno, bien. Nos vamos y cuando hacemos la radiografía del pie, va a depender, si bien es un bloque completo donde tenemos falanges, metatarsos y tarsos, o al revés, tarso, metatarso y falanges, una particularidad en el pie, que el espesor donde está alojado cada uno de estos sectores es diferente
tenemos como si fuese una superficie o un espesor uniforme. Cuando ustedes ven y miran su pie de perfil, van a encontrar que en la zona de los dedos tenemos un espesor y se triplica ese espesor en la zona, digamos, más cercana a lo que es el tobillo, en el sector de tarso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y dependiendo de que por qué se está pidiendo esta radiografía del pie, vamos a tener que hacer algunos pequeños cambios. Pero, para tenerlo en cuenta, porque algunas veces los traumatólogos sí nos solicitan de esta forma, se considera, o cuando ustedes ven que diga antepié, porque hay realmente como estructura anatómica un sector que se denomina antepié y otro pie. El antepié estaría conformado por las falanges y los metatarsos únicamente. Y el pie verdadero es por los huesos del tarso. Ténganlo en cuenta eso. No voy a hablar mucho de los distintos huesos porque eso se supone que lo saben. Bien, entonces, ¿qué pasaría? ¿O qué debemos hacer? Bien, si la zona que nosotros queremos demostrar está dentro del grupo denominado antepié que acabo de nombrarles, por más que ahí el título que vean dice pie de frente, pero nosotros preguntamos al paciente y se supone que el paciente sabe dónde le duele y lo señala medianamente dónde le duele. Entonces, si vemos que está dentro de lo que es el sector de los metatarsos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que apoyar la planta del pie, como lo están viendo aquí. El paciente en este caso puede estar acostado, puede estar sentado, pero debe apoyar la planta del pie sobre el chasis. Y para poder ver de frente los metatarsos debemos angular el rayo, entre 15 y 20 grados aproximadamente. ¿Dónde incidiría? Bueno, justamente en la zona de los metatarsos. Ahí en el punto medial a la altura del tercer metatarsiano. Ese sería el punto medial. Se marca a la derecha, por supuesto. El chasis que utilizamos es un 24×30. Dependiendo de la longitud del pie, deberíamos colocarlo o en forma longitudinal o en forma aparejada. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen pie, deberíamos ver desde el extremo distal, o sea, donde están las falanges, hasta el sector del tarso. Miren ustedes cómo de alguna manera se ha dado una cantidad de radiación específica para ver toda la zona y de alguna manera esta radiación me sirve, en este caso, de acuerdo a la graduación que le han dado, puedo ver con mucho más claridad toda la zona de las falanges y parte de los metatarsos, pero cuando me quiero ir al tarso ya empiezo a perder calidad diagnóstica. Entonces también los valores exponenciales van de acuerdo a la zona o al espesor que queremos ver. Tengan en cuenta eso. Entonces, si es metatarsos, va el rayo angulado. Cuando el paciente se dobla el pie, la gran mayoría de las veces se suele lesionar el tobillo, por sobre todo. Va caminando, se cae, se giró el pie de golpe, lo más probable es que haya una luxación en el tobillo, una distensión ligamentaria. Pero muchas veces estas mismas formas de caída o de desacomodación del pie suelen lesionar un hueso, un sector de la base del quinto metatarsiano. Yo he visto muchas veces fracturas en la base del quinto metatarsiano, con la misma maniobra que lo normal es que se rompan los ligamentos del tobillo. Así que hay que tener cuidado. Por supuesto, el paciente en el acto vamos a darnos cuenta que es una lesión en la base del quinto metatarsiano porque empieza a haber un hematoma
en el lateral y no se ha hinchado el sector del tobillo. Su par radiográfico sería el perfil. Ahora, ¿cómo se hace este perfil? O sea, el par radiográfico en bibliografía nos pasa igual que con mano. El par radiográfico está conformado por frente y perfil. Ahora, en la práctica, nosotros normalmente, cuando nos piden un par radiográfico de pie, excepcionalmente hacemos un perfil. Generalmente el par radiográfico en la práctica está dado por un frente y una oblicua, que ya vamos a hablar. Después les aclaro bien qué oblicua es. ¿Cómo hacemos un perfil de pie? También, al igual que hicimos con el sector de tobillo, de pierna, de cualquier sector del miembro inferior, entonces el paciente debe estar lateralizado, apoyando todo el lado externo del pie. En este caso también, cuando vemos una imagen del pie de perfil, sabemos que el pie está articulado con la pierna, entonces debemos ver este espacio articular en conjunto con todos los huesos que conforman a este pie, y sabemos que para poder ver ese espacio articular tiene que formar el eje de la pierna con el eje del pie un ángulo de 90 grados. Entonces, una vez que hicimos eso, apoyando todo el lateral externo, el rayo central va a ir perpendicular, ahora sí va a ir perpendicular siempre, y una vez que hicimos eso, normalmente el punto medial sería la altura de lo que sería la base del primer metatarsiano. Más o menos en ese sector hacemos que incide el rayo en forma perpendicular. Antes de continuar, me acordé de algo, que me parece que no lo vamos a ver, así que voy a volver. Vimos recién cómo se podía ver toda la zona del metatarso de frente. Ahora, cuando se suponga que la lesión puede estar generada a la altura del tarso o de los dedos del pie, el rayo va a ir siempre perpendicular. Siempre perpendicular a cualquiera de los dos sectores. O sea, solamente va con angulación cuando queremos demostrar los metatarsos de frente. Por supuesto que los valores exponenciales, miren la diferencia que hay de espesor entre un sector y el otro de los dedos. Entonces va a estar acorde a qué es lo que se quiera ver. Seguramente vamos a ver con claridad un sector, por más que estemos haciendo un pie, que deberíamos ver completo, pero el otro como que se va a quemar o le van a faltar valores. Pero tienen que tener en cuenta eso. Solamente angulado el rayo con los metatarsos. Si queremos ver tarso o dedos, por más que nos hayan pedido una radiografía de pie, el rayo va a ir perpendicular. Bueno, ¿por qué digo que excepcionalmente hacemos un pie de perfil como par radiográfico de este frente que acabamos de ver? ¿Por qué? Porque hay una gran sumatoria de estructuras óseas en el mismo sector, y eso no nos deja ver una gran diferenciación entre lo que le está pasando a un hueso y a otro. Entonces están como todos apilados. ¿Cuándo se hace realmente un perfil? Cuando queremos o necesitamos demostrar, por ejemplo, si hay una fractura en alguno de los metatarsos y hasta cómo se ha desviado ese metatarso, si se ha ido un pedazo del metatarso hacia arriba o hacia abajo, o cuando hay un cuerpo extraño, muchas veces nos solemos clavar o pongámosle una bala o algo, nos pinchamos con una aguja en la planta del pie. Entonces, para saber, digamos, el grado de profundidad de un cuerpo extraño. Entonces, es la única forma en que normalmente sí hacemos o está justificado
indicado hacer esta posición de pie de perfil. ¿Se ha entendido, no? Sí, profe. Bien, esta es la técnica que utilizamos como par radiográfico del frente en la práctica. O sea que hacemos un pie de frente y un pie oblicuo. ¿Por qué? Si bien hay un movimiento del eje principal del pie, miren cómo en la imagen nosotros podemos tener un grado de diferenciación entre los distintos huesos, no están apilados, no están apelotonaditos, digamos, uno sobre el otro, entonces podemos de alguna manera tener un mejor diagnóstico de lo que le está pasando al sector que estamos, o al sector que está lesionado. ¿Cómo se hace la oblicua interna? Bueno, la teoría es como que comenzamos en un primer momento como si hiciéramos un pie de frente, y una vez que apoyamos la planta del pie, se le pide al paciente que empiece a elevar, en este caso la oblicua interna, o sea, eleva el lado externo en bloque, o sea que desde la rodilla hacemos que empiece le empujamos la rodilla para que esto de alguna manera despegue el lado externo del pie hasta que conforme un ángulo de 40 grados el eje principal del pie. Entonces, oblicua interna, está apoyado todo el canto interno del pie, por eso se llama oblicua interna, pero en realidad lo más claro que se ve es toda la zona externa. Y justamente, miren cómo se ve con claridad aquí todo lo que es esta base del quinto metatarsiano, que les dije que muchas veces se lesiona, se fractura ese sector. Entonces, es muy diagnóstico para cualquier tipo de lesiones que tiene y, por sobre todo, si hay alguna lesión en la base del quinto metatarsiano. Y como par radiográfico del frente, hacemos siempre interna. Pero existe la oblicua externa también, que donde la maniobra sería en sentido inverso. En este caso, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, separar o elevar todo lo que sería el canto interno, y lo que queda apoyado es el canto externo del pie. Entonces, toda la zona del quinto metatarso, el quinto dedo, todo el sector externo del pie, el borde externo del pie, queda apoyado en definitiva en el chasis, y lo que se despega o se eleva es la parte interna. Se llama oblicua externa porque apoya el lado externo. Ahora, en el diagnóstico la usamos, digamos, para casos muy especiales, no es como la oblicua interna que la usábamos para todo. Y en este caso, la sabemos usar cuando hay algo que se quiera demostrar en la zona interna, o sea, la zona contralateral. Vuelvo a repetir, si queremos ver la parte interna, lo que se debe apoyar es el lado externo. Y por el contrario, si queremos ver la parte externa, lo que debe quedar apoyado en definitiva es el borde interno del pie. Se apoya una cosa para ver lo opuesto. Bien. ¿Por qué no la usamos cotidianamente? Porque acá empieza a suceder lo mismo que nos pasa en el perfil. Se empiezan como a amontonar las estructuras óseas y superponerse los metatarsos y parte de las zonas, digamos, del tarso, de los huesos que conforman el tarso, y eso hace de que no tengamos una imagen clara, panorámica de todo el pie. ¿Cuándo la utilizamos? Bueno, cuando queremos ver, por ejemplo, lesiones que muchas veces pueden tener el primer dedo, el dedo gordo del pie,
muchas veces la utilizamos porque aquí, en este sector, en la cabeza del primer metatarso, producto de una malformación, de un acortamiento de un ligamento que hay allí, que sostiene el primer dedo, hace que se desvíe esta zona y se forme lo que se llama el alus valgus del pie, que es conocido como el famoso juanete, para que ustedes lo entiendan, pero el término científico se denomina alus valgus. Entonces, cuando nos están pidiendo, porque están investigando un probable juanete para ver cómo ha deformado la zona, entonces lo lógico sería que hiciéramos esta técnica, la oblicua externa, para poder ver con mejor claridad todo lo que le está pasando allí. Ahora, también muchas veces con esta oblicua no solamente podemos ver el metatarso, sino los espacios articulares, sobre todo con la parte de los huesos internos del astragal. ¿Vamos? Del astragal, del tarso, perdón. Entonces, vamos a decidir qué es lo que es mejor para el paciente cuando nos pidan una radiografía de pie. Dependiendo de la zona que se quiere investigar, vamos a buscar cuál es la oblicua más pertinente para que sea diagnóstica. Al igual que el anterior, también la rotación del eje principal del pie es entre 35, o entre 30, 35, 40 grados, también depende de la conformación del pie del paciente, y el rayo central, si es por sobre todo para ver la zona de los metatarsos, va con angulación, y si es para ver falanges o tarso, va sin angulación. Recuerden eso. Punto medial, bueno, punto medial siempre tomamos como referencial el tercer dedo, y a partir de ahí, en el punto medial principal del pie, es donde va a incidir el rayo. Bueno, no se olviden también que debemos marcar la derecha. Ahora, existen unas técnicas especiales donde se las utilizan para demostrar la posición final del eje del arco del pie. Ustedes saben que muchas veces este arco del pie puede estar demasiado angulado, como en el pie cabo, o puede estar vencido, como en el pie plano. Entonces, para poder ver cómo se comportan los huesos de nuestro pie, soportando el peso del cuerpo sobre ellos, para ver cómo de alguna manera o se abren o se redireccionan. Entonces, las técnicas que utilizamos son estas famosas pie con apoyo, que se llama. Hay algunas, digamos, algunos médicos que nos pueden pedir con apoyo, otros con carga, otros en bipedestación. Cualquiera de los términos implica que el paciente esté de pie y apoyado sobre la planta del pie. ¿Qué se hace? Bueno, para esto tenemos que recurrir, o como están viendo aquí, es una mesa del tipo clinoscópica, donde tiene un apoyapié, entonces automáticamente se ha parado la mesa, hemos colocado el chasis allí y el paciente está, digamos, sobre el chasis, parado sobre el chasis. Y normalmente, como la desviación se produce en el arco del pie, que está conformado directamente por los metatarsos, entonces el rayo central va a ir angulado, y dependiendo si estamos haciendo un pie o ambos pies, para que aparezcan en la misma película, es donde vamos
a direccionar el rayo. El rayo, vuelvo a repetir, va a ir angulado, dependiendo si hacemos un pie en el punto medial, a la altura del tercer metatarso, y si estamos buscando, digamos, una imagen comparativa en un solo disparo, donde aparezcan ambos pies, entonces el rayo central va a ir en un punto medial entre un pie y el otro. Si no tenemos mesa de tipo clinoscópica que separe, podemos utilizar el piso, o podemos utilizar de manera de que colocar el chasis sobre un banco, que les dije que siempre tenemos bancos o escaleritas por lo menos de 2 peldaños en todos los servicios, y lo podemos utilizar a este dispositivo como para que de alguna manera podamos generar la imagen. Cualquiera de las opciones es válida.